Si hay alguien que se ha querido pasar de listo en más de una ocasión, y lo hemos visto, se ha hecho público, ha sido Ricardo Monreal. No es la primera vez, pero hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, volvió a poner las cartas sobre la mesa, y es que desde la conferencia de prensa mañanera, desde ese recinto, que es escuchado por la mayoría de las y los mexicanos, desde la conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum bateó a Ricardo Monreal con una de las propuestas que trae en mente y por las que ha estado peleando e insistiendo constantemente. Claudia Sheinbaum deja claro que no van a hacer lo que dice Ricardo Monreal. Te voy a platicar de qué estamos hablando. Además, aparece Guadalupe Acosta Naranjo para decir que ya están en pláticas con Xóchitl Gálvez y con Enrique de la Madrid para que formen parte de su nuevo partido. No se va a llamar Frente Cívico Nacional, pero dice también todavía no tienen el nombre. A partir de hoy iban a abrir una encuesta para seleccionar el nombre de este partido como por voto popular. Ya sabemos que el voto popular, la democracia de estos personajes es completamente falsa. Lo vamos a platicar en unos momentos. Y mientras Guadalupe Acosta Naranjo se pelea para ver si Xóchitl Gálvez se integra a su equipo, pues desde Televisa se burlan de Xóchitl Gálvez, quien pues evidentemente no se convirtió en un fenómeno. Pero dínoslo, Denis. Xóchitl Gálvez. Dinos más. Así las cosas y el panorama de la derecha mexicana. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia a la dirigencia de Morena, esto tras los rumores de que Miguel Ángel Yunes podría incorporarse al partido. Claudia Sheinbaum dijo de manera bastante clara que tendrán que evaluar porque al final del día tienen que responderle al pueblo de México. No hubo una negociación hasta donde yo sé de que iban a entrar o no a un partido político. Y en todo caso es una decisión que tiene que tomar pues la dirigencia de Morena. Les puso una advertencia a Claudia Sheinbaum de una manera bastante sutil. Vamos a ver qué fue lo que les dijo y si esto hará eco en la dirigencia de Morena y en los demás militantes que empiezan a incorporar a personajes impresentables, como es el caso de Laida Sansores con Lavalle. Comparte este cartón Claudio X González, dice que Claudia Sheinbaum es la tapadera de la opacidad, de la corrupción, el robo y el despilfarro del erario nacional. El propio Claudio X González, que utilizó su asociación para poder presionar a los gobiernos en turno. Hablaremos de esto en unos momentos. Habría que recordarle además que Genaro García Luna fue trasladado a la penitenciaría de alta seguridad en Lee, Virginia, para cumplir su condena de 38 años de prisión. Esta es considerada una cárcel insegura y con alto nivel de violencia. Pero así reciben a la presidenta Claudia Sheinbaum en Chihuahua, ahí acompañada además de la gobernadora María Eugenia Campos, que después fue ignorada por las mujeres rarámuris. Vamos a mostrarte lo que ocurrió el día de hoy y culpan, sentencian, advierten que Eugenio Derbez y otros actores también se robaban el dinero de los fideicomisos, dejando fuera a muchos de sus compañeros. Vamos a escuchar esta declaración. Eugenio Derbez, Gael García, el Derbez, se robaron todo del Banco Cinematográfico. Tremendas declaraciones. Jorge Romero Herrera diciendo una cosa, Jorge Triana diciendo otra. Se están peleando con Eduardo Verástegui. La presidenta se burla del Naim porque dice pues se hubiera hundido literalmente. Esto y más información, noticiosos en unos momentos. Te invito a que te quedes conmigo, que compartas este video, le des like porque estamos apenas comenzando. Bienvenidos. El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum y durante los últimos tiempos ha sido bastante contundente con sus respuestas, sus decisiones, con los mensajes que envía desde la conferencia de prensa mañanera. Pero el día de hoy llamó la atención como de una manera bastante sutil, de una manera muy directa, pero sin siquiera mencionar su nombre, la presidenta de México bateó a Ricardo Monreal. Y es que Claudia Sheinbaum habló de una presunta reforma fiscal que podría llegar en el próximo gobierno, en los próximos años, en el próximo año. Resulta que salió a decir la presidenta Claudia Sheinbaum que antes de pensar en una reforma fiscal, todavía hay que ver las oportunidades de ingreso que se tienen. ¿Por qué? Porque si se aumenta el IVA, quienes van a aplaudir van a ser las calificadoras. Pero adivinen ustedes, ¿quién ha estado planteando desde hace ya varias semanas una reforma fiscal?
nada más y nada menos que Ricardo Monreal. Antes de pensar en una reforma fiscal, porque, a ver, si aumentáramos el IVA, cosa que no vamos a hacer nunca, porque es el impuesto más regresivo que hay, las calificadoras estarían aplaudiendo, porque también tienen una visión. Nosotros, antes de pensar en una reforma fiscal, todavía sabemos que hay muchas oportunidades de ingreso. Fíjense, este año, a ver si lo presentamos el lunes, el ingreso está casi 6% arriba en términos reales. Estamos hablando de que este año ingresaron a la tesorería más de 400,000 millones de pesos respecto al 2023. Y no hubo reforma fiscal. Y es que desde noviembre, luego en diciembre volvió a insistir Ricardo Monreal en impulsar una reforma fiscal, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum en más de una ocasión ha dicho que no hay necesidad de una reforma fiscal. Todavía el 1 de diciembre, Ricardo Monreal, coordinador de la Cámara de Diputados, habría aprovechado la discusión sobre el plan de egresos de 2025 para impulsar y alertar también sobre la llegada de una reforma fiscal que tendría el objetivo, dijo, de lograr una sociedad justa. Monreal consideraba, o considera todavía, que para alcanzar aquella meta es necesario que las personas que tienen más sean las que mayor aportación fiscal hagan para mejorar la distribución de la riqueza, ya que aquellos impuestos serían dirigidos a programas sociales, una de las políticas que Morena ha consolidado y fortalecido desde la administración anterior. Ricardo Monreal ha insistido en más de una ocasión con esta reforma fiscal. Desde la conferencia de prensa mañanera, también la presidenta le contestó en ese momento que no iba a realizar una reforma fiscal. Hoy, Claudia Sheinbaum, sin siquiera mencionar su nombre, batea a Ricardo Monreal y a sus propuestas, y escucha con atención lo que dice la presidenta. Es decir, se sigue trabajando para que se paguen los impuestos que se tengan que pagar y erradicar cualquier corrupción y privilegios. Entonces, todavía hay muchas áreas de oportunidad, vamos a ponerlo así, de mayores ingresos. Y lo vamos a trabajar así primero antes de pensar en una reforma fiscal. Es una visión que nosotros hemos planteado, que en esencia es la economía moral, erradicar la corrupción. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello. El presidente López Obrador avanzó muchísimo, pero todavía vamos a avanzar más. Ya en el 19 constitucional, las factureras ya es delito con prisión preventiva oficiosa. Todavía, aunque ha disminuido mucho, todavía hay facturación falsa. Entonces hay que entrar a eso, hay que entrar al tema de las aduanas, que lo hemos platicado aquí varias veces. Y la propia simplificación en el pago de impuestos que beneficia a todos también da más ingresos. Entonces estamos trabajando en todo ello antes de estar pensando en una reforma fiscal. 2025 entonces no habría una reforma fiscal. Digo, todavía no empieza el año, pero no habría, no está. No, pues se presentó la ley de ingresos, que en todo caso ahí debería de haberse planteado. En 2025 se construiría el consenso hacia una reforma fiscal y que entrara en vigor 2026, ¿no? No estamos pensando en eso. Y primero hay que seguir en esta tarea antes de pensar aumentar tasas de impuestos. Pues así la presidenta Claudia Sheinbaum batea a Ricardo Monreal y sus intenciones de hacer una reforma fiscal. ¿Por qué? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum de manera oficial le dice no al IVA. ¿Por qué Claudia Sheinbaum se niega a aumentar el IVA? Pues porque siempre los más perjudicados con este tipo de incrementos son la mayoría de las y los mexicanos. Siempre quienes se ven más afectados con los incrementos al IVA es el pueblo de México. Es decir, Claudia Sheinbaum está bateando de manera oficial la propuesta de Ricardo Monreal de incrementar el IVA a quien sea y como lo pinten y como lo quieran poner. Yo te pregunto a ti, ¿te gustaría que se aumentara el IVA en este sexenio?
¿Consideras que es necesario que se aumente el IVA, sí o no? La presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo cuál es la estrategia. La estrategia es seguir combatiendo la corrupción. ¿Por qué? Porque se inició ese proyecto de combate y ahorro con los temas de la corrupción. Se consiguió en el sexenio pasado un ahorro de 2 billones de pesos aproximadamente. Claudia Sheinbaum dice que se va a continuar escarbando para seguir sacando recursos de los lugares en donde todavía se mantiene la corrupción. Un ejemplo, Poder Judicial. Se renueva ya este año, empieza la renovación del Poder Judicial y empieza ya a tener que someterse a los estándares de austeridad republicana. Otra, viene la reforma del Infonavit, en donde también hay una tremenda corrupción. Ya lo dijo Claudia Sheinbaum, se modificó el artículo 19 y ahora ya las empresas factureras que existan, pues ya están cometiendo un delito grave que incluso implica la cárcel. Porque eso también es corrupción. Eso también le quita dinero al presupuesto de las y los mexicanos. El plan A de Claudia Sheinbaum es ese. Eliminar la corrupción, generar ahorros con el combate a la corrupción. Pero el plan de Ricardo Monreal, por lo visto, pues es aumentar los impuestos a quien sea y como sea. ¿Tú qué opinas? ¿De qué lado estás, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal? Y bueno, mientras del lado de Morena las discusiones son si aumentar o no el IVA, por así decirlo, y digo discusiones entre comillas, porque en realidad la presidenta ya dijo que no vendrá una reforma fiscal, pues resulta que del lado de la derecha mexicana aparece Guadalupe Acosta Naranjo para decir que tuvieron unos pequeños inconvenientes, que hubo retrasos en las intenciones de formar su partido político. Dice Guadalupe Acosta Naranjo que están todavía en el proceso, todavía ni siquiera saben cómo se va a llamar su nuevo partido político, pero eso sí, están ya en pláticas con altos liderazgos importantes como Xóchitl Gálvez y Enrique de la Madrid. Que está dialogando. Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional en la línea. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenos días. Buenos días, Azucena, a tus órdenes. Gracias. Nos contaste hace algunos días que el próximo año van a registrar un partido político y que a partir de hoy iban a abrir una encuesta para seleccionar el nombre de este partido como por voto popular. ¿Están listos para ello? Mira, vamos a iniciar el día 22 con un procedimiento mediante el cual las personas que se han inscrito en la plataforma del Frente Cívico Nacional van a poder resolver entre distintos nombres que nos van a dar precisamente un día antes, el día 21, 3 empresas que nosotros contratamos como Frente Cívico, empresas de mercadotecnia, encuestadoras, grupos de enfoque, que en base a los estudios que ellos están realizando nos harán distintas propuestas de nombre que nos van a entregar, te digo, el día 21. Entonces, el día 22 iniciamos una consulta en nuestras propias plataformas con toda la gente que se ha inscrito en este proceso para que entre todos podamos escoger el nombre. Bueno, o sea, me vas a dejar en sus... Guadalupe Acosta Naranjo no tiene todavía definido el nombre de su partido político. Dice que contrataron a empresas encuestadoras para que les pudieran ayudar con la mercadotecnia a saber cuál sería el mejor nombre. Nos queda claro que Frente Cívico Nacional no, porque representa perfectamente su cinismo. ¿Con qué propuesta van a salir los del partido de Guadalupe Acosta Naranjo? No tienen relevo generacional, no hay tampoco perfiles destacables, un partido nuevo con un cartucho tan quemado como el de Xóchitl Gálvez o como el del propio Guadalupe Acosta Naranjo, lo que es no tener cuadros políticos en la mira. Hoy sabemos que difícilmente les van a hacer caso porque los ciudadanos, la mayoría, ya aprendieron que ellos son los mismos por los que en algún momento se votó y traicionaron la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Porque sí, el PRD ya existió. ¿Y qué hizo el PRD? Se unió al PRI y al PAN. Xóchitl Gálvez fue candidata presidencial, también traicionó a sus militantes. Xóchitl Gálvez perdió todo tipo de credibilidad. Si vuelve a ganar una alcaldía, sería todo un éxito. Pero en realidad son más de lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿qué van a seleccionar? Si son los mismos políticos corruptos de siempre, los mismos en las mismas filas, nada más se van a cambiar el nombre y el color. ¿Cómo van a hacer su selección de los nuevos cuadros? ¿Cómo lo van a hacer? Ahora, encima, habría que ver de dónde está saliendo el presupuesto para que Guadalupe Acosta Naranjo, del ya desaparecido y extinto PRD, le pague a las empresas para que les digan cuál es la mejor opción.
de nombre y para que les hagan todo el merequetengue de la mercadotecnia. Pero espérate, porque si pensabas que eso era todo, no. Todavía dice Guadalupe Acosta Naranjo que sí están en pláticas de incorporar a perfiles como Xóchitl Gálvez y Enrique de la Madrid, que serían liderazgos importantísimos para la consolidación de su partido. Antier platiqué con Jesús Zambrano y dice pues que él también va a integrar un nuevo partido. Guadalupe, ¿cómo ves? No, pues está muy bien. Hasta donde yo entiendo, el año de 2019, Azucena, se inscribieron más de 110 solicitudes para buscar construir un partido. De esos más de 110 lo lograron 3, tú recordarás. Por cierto, los 3 perdieron el registro en su primera justa electoral en 2021, los 3 que lo consiguieron, que en aquel tiempo fue el PES, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. Así que pero el PES mutó, yo estoy convencido, ¿no?, que va a haber decenas y decenas. A todos les deseamos éxito y por una decisión nuestra construimos una comisión de diálogo del Frente Cívico que está dialogando con otros esfuerzos que quieren buscar que hagamos un trabajo conjunto. ¿Entre ellos Entonces, Jesús esa comisión o no? está trabajando con... ¿Entre ellos Zambrano o no? Con todos los que sí lo deseen. No hemos todavía entrado en contacto con Jesús. ¿No? ¿Con Sandra Cuevas? Hemos entrado en contacto con Xóchitl Gálvez y con otra serie de personalidades, con Enrique de la Madrid. Bien. Con ellos hemos estado ya en contacto y vamos por buen camino desde mi punto de vista. Vamos por buen camino, dice Guadalupe Acosta Naranjo. Nada más que miren, les voy a poner aquí a Guadalupe Acosta Naranjo un baño de realidad con Xóchitl Gálvez, a quien quieren incorporar. Xóchitl Gálvez es el payasito de la televisión nacional y desde Televisa se burlan de Xóchitl Gálvez porque nunca fue el fenómeno esperado, pero Guadalupe Acosta Naranjo considera que es imprescindible para su partido. Pero quisiera todavía poner sobre la mesa quién es el personaje del año. Abro contigo, visto que tú ya la cantaste. Pero dínoslo, Denis. Xóchitl Gálvez. Dinos más. Pues así, para que vaya tanteando las aguas Guadalupe Acosta Naranjo con Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, él también, Emilio Álvarez y Casa, si quieren consolidar un nuevo partido político. Seguramente estará también Patricia Aguayo, que no se pudo registrar en la elección para jueces, ministros y magistrados. Seguramente habrá muchos perfiles impresentables, pero aquí hay algo a destacar. Veo a mucha gente que dice no más partidos políticos. Que no se olvide. Y sobre todo, que no se le olvide a Guadalupe Acosta Naranjo, a Jesús Zambrano, a Sandra Cuevas, a Eduardo Verástegui, a Salinas Pliego, a todos ellos que quieren hacer un nuevo partido político, que no se les olvide que no es cosa fácil. Y es que si estamos pensando que todos los que traen en mente el proyecto de hacer un partido lo van a poder hacer, pues no es tan sencillo. Recordemos, por ejemplo, que Margarita Zavala y Felipe Calderón no pudieron consolidar su partido político, porque hubo irregularidades con el financiamiento, porque hubo irregularidades con las firmas, pero no es sencillo hacer un partido político porque necesitas, evidentemente, presupuesto, necesitas juntar las firmas para hacer el partido político y necesitas juntar la militancia necesaria para sostener ese partido político. Mira, te voy a poner el escenario bien sencillito. Hoy el PAN, Acción Nacional, que es la primer fuerza política más importante de oposición, tiene en sus filas a 300,000 militantes. Pero el mínimo requerido por el INE es de 260,000. Es decir, si Acción Nacional pierde 40,000 militantes en un año o en las próximas elecciones, se queda sin registro. Porque no es sencillo. No es sencillo hacer un partido político y tampoco es sencillo sostenerlo. Se van a topar con pared. Desafortunadamente, hay que decirlo, se van a topar con pared y difícilmente van a poder consolidar sus partidos, porque ¿quién en su sano juicio apoyaría un partido de lo cascajo del PRD? Un partido con Acosta Naranjo y otro partido con Jesús Zambrano. Un partido con Eduardo Verástegui, otro con Sandra Cuevas. O se van a unir para hacer el mismo. Van a terminar siendo el lastre del PRI y del PAN, a fin de cuentas lo sabemos. Por más que intenten hacerse los importantes, terminarán así, siendo un lastre del PRIAN, como siempre lo han sido, si es que el PRIAN consigue sobrevivir también en las próximas elecciones.
Gracias a quien se va conectando. No se olviden de ir dejando su Yacilike noticiosos. Dice por acá en los comentarios Jonás Domínguez que reciban los millones que andan por allá en España, Inglaterra o en Andorra, que los regresen. Ramón Torres, este es el nuevo partido. Tal vez el nombre porque todo lo demás son puros cartuchos, pero muy quemados. Graciela Mercado, cierto. Es el cáncer de México, esa porquería, no PAN y no PRI, ya fuera de México. Luis Fernando Cuevas, gracias por apoyarme en la moderación. Igual a Silvia Tori, dice, no queremos más partidos políticos vividores del erario, porque, casualmente, los que están tratando de integrar esos nuevos partidos políticos, en efecto, son o vividores del erario o personajes que quieren hacer negocios con el influyentismo y el abuso de poder. En más información, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una advertencia bastante clara a la dirigencia de Morena. Lanzó una advertencia clara a los morenistas que hoy ocupan cargos públicos. Y es que le preguntaron a la presidenta sobre la posible integración de Miguel Ángel Yunes al partido. La presidenta, con una respuesta muy seria, con una respuesta en donde trató de mostrarse muy imparcial, pues también escondió un mensaje. Una advertencia para los morenistas. ¿Por qué? Porque al final del día la decisión corresponderá a la dirigencia, pero les dijo, tenemos que tomar en cuenta y cuidar el movimiento de donde venimos. Tenemos que vigilar que se gobierne con los principios del humanismo mexicano y estar siempre cerca del pueblo. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum. Lo que entiendo es que fue una decisión de ellos y también se ha dicho que fue para quitarles las, iba a decir averiguaciones, las carpetas de investigación que llegaron a tener. Es una decisión de ellos haber votado en su momento a favor de la reforma al Poder Judicial. No hubo una negociación hasta donde yo sé de que iban a entrar o no a un partido político. Y en todo caso es una decisión que tiene que tomar pues la dirigencia de Morena, de si de acuerdo a los estatutos pudieran entrar o no a Morena. Pero no es que haya sido una, hasta donde yo conozco, una negociación en ese sentido, es una decisión de ellos el haber votado por las propuestas que envió en su momento el presidente y que hemos estado enviando. Entonces la decisión de si entran o no a Morena pues le corresponde a la dirigencia. Pues le corresponde a la dirigencia, no voy a meterme yo en ese tema. Nosotros tenemos que cuidar siempre al movimiento del que venimos. A mí me toca ahora desde el gobierno que garantizar que no haya corrupción, que no regrese el régimen de privilegios, que quede perfectamente claro la separación del poder político y el poder económico. Me corresponde también gobernar con los principios del humanismo mexicano, estar cerca del pueblo siempre, saber que nuestra base, nuestro sustento es el pueblo de México y que haya honestidad, honradez para dar resultados y mucho amor al pueblo. Así fue mi consigna en la campaña, honestidad, resultados y amor al pueblo. Y eso es lo que a mí me corresponde desde el gobierno garantizar. A la dirigencia del partido le corresponde también lo mismo. Entonces, pues tienen que evaluar en este marco. Honestidad, resultados y amor al pueblo es lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum referente a la posible integración de los Yunes a la dirigencia o a la militancia de Morena. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum evidentemente no puede hacer un posicionamiento certero porque es presidenta de México, pero también sabemos que hoy Claudia Sheinbaum tiene el bastón de mando del movimiento de la transformación. Esto implica que lo que hoy diga la presidenta tiene eco y debe tener resonancia en la dirigencia de Morena, debe tener resonancia en los que ya son militantes del partido y en quienes están en cargos públicos. Este mensaje aparentemente iba solamente dirigido en cuestión a la integración de los Yunes, pero nos queda bastante claro
que también estaríamos hablando de fondo de la integración de Lavalle al gabinete de Laida Sansores. Las palabras de Claudia Sheinbaum calan en los huesos para personajes como Laida, para personajes que han integrado a impresentables a las filas. Está el caso de Sergio Mayer, por ejemplo. Se tiene que gobernar con los principios del humanismo mexicano y estar cerca del pueblo siempre. Y miren, ya lo hemos hecho aquí, ejercicio rápido, varias encuestas, en donde yo le pregunto al pueblo, le pregunto a todos ustedes, en su momento si estaban a favor con la decisión de Laida con la integración de Lavalle, si estaban a favor de la incorporación de Sergio Mayer, a favor de la incorporación de los Yunes en este caso. La gente dice que no. Yo no he leído aquí en los comentarios, cuando hacemos estas encuestas rápidas, a una sola persona que salga en defensa de la integración de estos personajes a las filas de Morena. Y te lo vuelvo a preguntar, encuesta rápida, ¿a favor o en contra de que los Yunes se integren a Morena? La respuesta creo que no tiene que pensarse por mucho tiempo, pero te voy a estar leyendo. Te leo noticioso, noticiosa, a favor o en contra de que los Yunes se integren a la militancia de Morena y ahora hasta salgan a hacer campaña por el movimiento de la 4T. Ya empiezan los comentarios. Luis Fernando Cuevas dice, ¿cómo se aprende tanta historia y tanta política, Yacira? Muchísimas gracias, Luis Fernando. No es que me lo sepa de memoria, es que mira, todo el día estoy repasando la noticia, la información y mucha curiosidad que me da a mí todo. Entonces, de todo queremos saber aquí, mi querido Luis Fernando, y ustedes también, ¿eh? Ustedes que están bien informados, bien politizados y también enriquecen mucho el contenido de este canal, ayudan, pero sí muchísimo, como no tienen ni la menor idea. Estamos en el momento de la encuesta rápida, a favor o en contra de que los Yunes se integren a Morena. Por lo pronto, Claudia Sheinbaum ya lanzó una indirecta, bastante directa, una advertencia a Morena diciendo que tendrán que responderle al pueblo de México. Y mientras tanto, Claudio X González comparte este cartón para atacar a Claudia Sheinbaum, como ya es su costumbre. Claudio X González, el junior tóxico que se ha quedado prácticamente abandonado, tratando otra vez de mover los hilos de la oposición desde la oscuridad, dice que le apena que después de llenarse la boca con palabras como transparencia, honestidad y austeridad, en los hechos la presidenta sirva de tapadera para la opacidad, la corrupción, el robo y el despilfarro del erario nacional. Claudio X González, yo no sé de quién está hablando, porque lo que él describe en esta imagen no es en absoluto el gobierno de Claudia Sheinbaum. No es a la presidenta que hoy tenemos. Lo que él describe ahí es a él mismo, a los movimientos, organizaciones, asociaciones civiles que trató de fundar. Porque ustedes, Claudio X González, tú particularmente, te llenaste la boca hablando de transparencia, de democracia, de honestidad, de austeridad, no, eso sí, hay que decirlo. Pero te llenaste la boca, Claudio X González, tú, Alito Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, se llenaron la boca pidiendo transparencia, pero en los hechos ustedes eran su propia tapadera para la opacidad, para la corrupción, el robo y el despilfarro del erario nacional. Ustedes, Claudio X González, tú que decidiste unir a lo peor de la política mexicana, Alito Moreno, Marco Cortés, Zambrano. ¿Quieres hablar de opacidad, Claudio X González, cuando tú fuiste el líder del PRIAN? De corrupción, cuando tenías ahí de voceros a Alito Moreno, cuando pusiste a Xochitl Gálvez de candidata, de robo y despilfarro del erario, cuando en tus filas estaba el PRI y el PAN, los peores perfiles políticos que haya tenido este país en materia de desvío de recursos, de corrupción y de opacidad. Se muerde la lengua el junior tóxico que hoy todavía se está tratando de hacer ilusiones con el regreso del poder. Da pena ajena, Claudio X González, pena ajena, apoyándose todavía en la nula credibilidad que tienen algunos chayoteros. Porque hoy sabemos que Claudio X González ya no convence ni siquiera a los del PRIAN que lo siguen porque los decepcionó, hablando de robos y triangulaciones, cuando él juntó a los expertos en el tema, ¿para qué? Para que regresaran al poder y poder robar descaradamente el presupuesto de las y los mexicanos. Claudio X González, hoy lo sabemos, se confirma, es un sinvergüenza,
No tiene cara para hablar de este tema. Lo que realmente le duele al Junior tóxico, y hay que decirlo, lo que realmente le duele es que sabe que no va a volver a morderle del erario. Sabe perfectamente que está acabado como gerente del PRIAN. Y le choca ver el dinero desde lejos. Porque eso es como ver un pastel delicioso tras la vidriería sin poder ni siquiera probar un poquito, como acostumbraba a hacerlo siempre. Manipulando a los gobiernos, presionando a los presidentes, se topó con pared con López Obrador y con Claudia Sheinbaum la cosa se pone todavía peor. Claudio X González hoy no tiene liderazgo, ni siquiera dentro de la oposición. Cada vez que menciona palabras como opacidad, robo, corrupción, despilfarro del erario, lo único que consigue Claudio X González es que muchísima gente recuerde los gobiernos prianistas. Porque sí, así es como la gente justifica que estos partidos hayan quedado en el basurero de la historia. Pues así las cosas, noticiosos, tenemos más información, pero antes quiero agradecer a quienes ya están aportando con los superchats aquí a través de YouTube. Muchísimas gracias. Miren, tenemos aquí un superchat de Blanca. Nos manda $5 en contra, fuera los chapulines. El resultado de la encuesta rápida, noticiosos, a favor o en contra de que los yunes se integren a las filas de Morena. Aquí está el resultado, miren. No está muy difícil encontrarlo porque inmediatamente todos ustedes empezaron a decir que estaban en contra. En Facebook es la misma cosa. En Facebook también la gente está en contra de que los yunes se integren a las filas de Morena. Gracias a todos ustedes. No se olviden de ir dejando su yasi like. Ahorita voy leyendo sus comentarios, pero es que también tenemos muchas cosas que informarles a todos ustedes. Dice... su nuevo partido político debería llamarse Cascajo Acción Institucional. Claro, Soto, Yacira, combatir la corrupción, sea quien sea y del partido que sea, porque eso fue lo que advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum desde hace ya tiempo. En otras noticias, resulta que Genaro García Luna fue trasladado a la penitenciaría de alta seguridad en Lee, Virginia, para cumplir con su condena de 38 años de prisión. Los propios internos perciben esa cárcel como insegura y con un alto nivel de violencia. Genaro García Luna empieza a pagar su condena. Los años de inseguridad y de violencia que dejaron también en nuestro país. Cosas indefendibles y miren, mientras llegan malas noticias para el PRIAN, así es como recibe la presidenta Claudia Sheinbaum la bendición de una mujer en Chihuahua. La presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada de la mano por una mujer para realizar una ceremonia en la que también estuvo presente la gobernadora del estado, María Eugenia Campos. Pero yo quiero que veas cómo me hacen de lado a la pobrecita panista, mira. Ahí está, la presidenta Claudia Sheinbaum llega, mira, va a regresar otra vez, ahí van. Ahí va María Eugenia Campos dando vueltas, llega la presidenta Claudia Sheinbaum, se para ahí en un lado Maru Campos porque pues también quiere participar en el evento y la ignoran. Prácticamente le dicen con permisito que aquí nada más va la presidenta de México y ya mejor se hace para atrás la gobernadora. Y es que la presidenta hoy, recordemos, tiene una aprobación impresionante, un 69 o 79 de aprobación. Ya no me acuerdo, se me cuatrapean los números. Pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con una aprobación que francamente no se puede enfrentar ante el pésimo gobierno de alguien como María Eugenia Campos. No se puede enfrentar la aprobación de Claudia Sheinbaum frente a gobiernos prianistas que no han dado resultados, pero sí han dejado mucha corrupción, desvío de recursos y a mucha gente en el olvido. Dicen por acá Claudio X González, Alito Moreno, Marco Cortés y unos cuantos más. Ya es hora de que se larguen, hay que llevarlos a prisión en contra de los yunes. Pueden ser cuchillo para el movimiento de la 4T. Estefanía Juárez, ya no nos ningunean en la política y menos con las malas decisiones. Así es, Diego Escamilla dice, tiraron a Lucas, a Maru Campos, sí. 76% de aprobación a Claudia, gracias. Conrado de Jesús, tiene un 76% de aprobación la presidenta Claudia Sheinbaum y bueno, no se compara con los niveles que podrían presumir los demás. Dicen por acá tiene 76% de aprobación, pero mi 100% de aprobación también dicen acá en los comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos noticiosos con la información. ¿Por qué? Porque resulta que el día de hoy se está haciendo viral la declaración de un actor que acusa a personajes como Diego Luna,
como Gael García y Eugenio Derbez, de haberse robado el dinero de los fideicomisos para el arte y haber dejado fuera a muchos actores. Escuchemos la declaración. Estaba Peña Nieto, los actores aprovechados, rateros también, entre ellos los que ya nada más trabajan en Hollywood, los Diego Lunas, el otro Gael García, el Derbez, se robaron todo del banco cinematográfico, porque estaba Peña Nieto de complacer a todos la bola de huevones. Se dieron el lujo de contratar a Glover, ese actor de color púrpura, para hacer una película estúpida, imbécil, que se llamaba La Puerca. Le pagaron $5 millones a Glover. El productor era Diego Luna. ¿De dónde sacó ese dinero? Del banco cinematográfico. El dinero de la que gente. antes había. Bueno, supuestamente es un dinero para crear cine, para nuevos creadores, pero no a esta bola de pseudo hollywoodenses. Pero ellos fueron los que, como eran los preferidos, Y ahora con esta y teníamos una primera dama, según ella, que ahora está de regreso. de actriz, dicen Que ya fue de regresó. Va a Que ya está por regresar ahora regresar. con mirada, la versión de Mirada de Mujer. ¿Cómo Sí, ves? pues ya después de tanto robo, pero tiene órdenes pendientes de aprehensión, ella y sus hermanas. Híjole, tremendas declaraciones las que hacen con referencia a los fideicomisos. Vamos recordando y poniendo las cartas sobre la mesa. Vamos a acordarnos primero que Andrés Manuel López Obrador propuso en su momento la eliminación de fideicomisos, entre ellos el Fidecine. ¿Y quién saltó? Saltó Eugenio Derbez, Diego Luna, por supuesto. Muchos actores de este tipo salieron a ser odiadores de López Obrador por la eliminación de este fideicomiso. Bueno, pues resulta que cuando menos una película de Eugenio Derbez habría recibido 10 millones de pesos del erario. Ya se aclaró que se eliminó el fideicomiso, pero no significaba que se cancelaba. Los apoyos iban a ser entregados ahora de manera directa al cine a través de un programa presupuestal que no dependiera de un fideicomiso. Es decir, ya no iba a poderse entregar de manera directa a Eugenio Derbez. Y es que el expresidente López Obrador ya había señalado esta situación. Había señalado que los apoyos del Fidecine llegaban solamente para las élites de ahí de los, pues del cine mexicano, pero no llegaba para quien realmente necesitaba un apoyo para impulsar su carrera. Diego Luna, Gael García, Eugenio Derbez se levantaron el cuello, haciendo películas para enorgullecer al pueblo mexicano, pero bueno, no hablaban del dinero que se llevaban del Fidecine y donde dejaban afuera a muchos más actores mexicanos de gran relevancia. Hoy los acusa no Claudia Sheinbaum, no los acusa Morena, no los acusa el expresidente López Obrador. Hoy las acusaciones vienen directamente desde el interior. Las acusaciones de los robos del Fidecine, de esos fideicomisos y de ese dinero, vienen directamente desde sus propios compañeros. Hoy no hay nada que pueda decir Eugenio Derbez para decirse perseguido político, para decir que el gobierno lo está atacando, porque bueno, hoy sabemos perfectamente que quien realmente estaba utilizando ese dinero porque eran privilegiados del gobierno, pues eran ellos. Por eso extrañan y les surgía que llegara al poder otra vez el PRI y el PAN. Se robaban el dinero y actores como Salvador Pineda nunca recibieron ese tipo de beneficios y por eso hoy son acusados. Con justa razón hoy acusan a Eugenio Derbez. Dime tú, ¿a favor o en contra de que se haya eliminado el Fidecine? ¿Estás a favor o en contra de que ahora ese apoyo se entregue de manera directa a quien realmente lo necesitas? ¿O estás extrañando las películas de Derbez que enorgullecían al pueblo mexicano? Dímelo aquí en los comentarios, te estoy leyendo.
Dice, solamente le llegaba a actores de churros y aún así después de hacer sus bodrios se quejan. Pues sí, efectivamente, todavía se andaban quejando. Y miren, de último momento, quiero ponerles esta declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque resulta que como está ahorita ella en Chihuahua de gira, pues le acaba de lanzar la presidenta Claudia Sheinbaum de último momento un tremendo pedradón a María Eugenia Campos, que se la pasa viajando al extranjero y que acaba de incrementar además el presupuesto a su oficina por 240%. Claudia Sheinbaum en su cara se lo dice. El recurso que administra el gobierno no es del gobierno. Ese recurso es el que pagan los impuestos del pueblo y es para el pueblo. Pueblo de México. El recurso que administra el gobierno no es del gobierno, no es de unos cuantos. Ese recurso que pagan los impuestos de las y los mexicanos es del pueblo de México y debe regresársele al pueblo de México en obras, en infraestructura, en desarrollo y en programas de bienestar. El gobernante no puede vivir con lujos. La cara de Maru Campos. El gobernante debe vivir en la justa medianía para poder ser parte del pueblo de México. Y el tercer principio, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. No se puede gobernar sin el pueblo de México. Esos son parte de los principios de la Cuarta Transformación. Y esta Cuarta Transformación tiene un pensamiento. A ese pensamiento le llamamos el humanismo mexicano. El humanismo mexicano tiene dos cimientos. Un cimiento que es quizá el más poderoso y más fuerte de todos, que es el reconocimiento de nuestra historia, el reconocimiento de los pueblos originarios. Porque México es lo que es por los pueblos originarios. No seríamos un país con la riqueza cultural, una potencia cultural, si no diéramos el reconocimiento a los pueblos originarios. Tremenda la presidenta Claudia Sheinbaum, que cada vez que da un discurso aprovecha para darle cachetada con guante blanco a los funcionarios públicos que se quieren aprovechar de su poder para desviar recursos del pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum lo demostró desde que estaba en campaña. Ella sabe perfectamente cómo poner en su lugar a quien sea que esté atentando en contra de las y los mexicanos. Les da cachetada con guante blanco. Y hoy Maru Campos acaba de recibir un mensaje, una pedrada gigantesca, por parte de Claudia Sheinbaum, que se lo dijo ahí, en su estado, con ella sentada en un ladito, le dijo de frente que tiene que manejar el dinero del pueblo para que beneficie al pueblo, no para que se beneficie ella solita, la gobernadora, que se gasta el dinero de los chihuahuenses viajando al extranjero y que se acaba de incrementar el presupuesto a su oficina por un 240%. ¿Te gusta la manera en la que Claudia Sheinbaum pone en su lugar a los opositores? Déjamelo en los comentarios. La cachetada se la va a dar a los mexicanos cuando se les caiga su circo, dice Carlos Esqueda. Un buen gusto saludarte, Boris, gracias. ¿A qué gorro de este tal Carlos Esqueda? Anda de hater, ¿verdad? Pero mira, yo lo que entendí, lo que dijo él, es que sí, a Maru Campos se le va a caer todo su circo cuando vengan las elecciones porque no ha dado buenos resultados y bueno, ahí es donde se van a ver realmente pues las encuestas de qué piensa la mayoría de la gente de los gobiernos prianistas que todavía siguen persistiendo. Noticioso, dale tu Yassi like, comparte el video y déjame tus comentarios para que sigamos creciendo y llegando a más personas. Yo en un ratito más estoy de regreso con más información porque se está poniendo bueno esto. La gira de Claudia Sheinbaum empezó con todo, se lanza contra la gobernadora de Chihuahua y te voy a dar los detalles en un ratito más. Así es que activa las notificaciones para que estés enterado de todas las noticias. Yo soy Yasira Handal. Buenas tardes.